es un reto, ¿no? Iniciar esto, sobre todo cuando voy a estar acompañado de grandes ponentes, admirados, jóvenes venezolanos. Creo que yo soy el mayorcito del staff, pero una juventud esa comprometedora, ¿no? Con Venezuela y con la que uno sueña que sigan aportando a este país que tanto nos necesita. Yo vengo hoy, más que experiencias personales, son como reflexiones de la disciplina, partiendo de que la antropología, y sobre todo la antropología cultural, que es donde el área que yo además el periodismo me especialicé, es una de las ciencias sociales que irreverente. La antropología interpela, ¿no?, el status quo. A veces nos tildan de progresistas, y no es que seamos progresistas, sino que creo que acompañamos siempre a los más vulnerables a mostrar también sus verdades, ¿no? Yo partía de que ciertas hegemonías tradicionalmente imponen conocimientos, y ya lo vamos a ir manifestando, porque la antropología se ha encargado de construir muchos estereotipos, muchas marcas, muchos signos que tanto daño nos han hecho. Hoy también hay una ponencia aquí de feminismo, precisamente una de las áreas que últimamente la antropología moderna ha visibilizado. Porque la antropología en sus inicios obviamente fue considerada una ciencia imperial, ¿no?, que estaba al servicio de los imperios sencillamente para dominar a quienes había que dominar. En este sentido, bueno, vamos a hacer un recorrido, ¿no?, interesante por algunas reflexiones, repito. Primero les quiero brevemente, espero que me alcance el tiempo, mucha gente dirá, ¿qué hace un antropólogo cultural? ¿Con qué se come eso? Porque mucha gente cree que somos arqueólogos y no. El antropólogo cultural por lo general estudia, convive extendidamente con grupos muy pequeños, los estudia y nos convertimos como en interlocutores, y juntos vamos creando conocimiento, le damos mucho valor a la perspectiva, su cosmovisión, y con base a ese conocimiento recabado durante muchísimo tiempo, pues hacemos algunas preposiciones que no son verdades absolutas como se pretenden desde algunos escenarios, sino son perspectivas de vida distintas. Y precisamente la antropología moderna muestra la diversidad, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de hacer trabajo de campo en Brasil con comunidades afrodescendientes. Sobre todo yo me he especializado en la antropología de la creencia, antropología de la religión, que es un mundo totalmente fascinante, polémico por las verdades y las tensiones propias, ¿no?, de la disciplina. Me toca, para que sepan, yo soy de familia mormona, tan mormona que mi familia toda vive en Salt Lake City, en Utah, y para mí enfrentarme de repente a umbandas en Brasil, pues donde hay un contacto directo, su verdad, su posición, su relación con las entidades sagradas, está el contacto con lo no humano constantemente, ¿no? Y obviamente para mí inicialmente yo iba y los olores y las cosas que veía, una vez me desmayé, ¿no? Porque fue bastante complejo, pero me permitió precisamente la esencia de la antropología, que es comprender a la otredad. Que al final de esta conferencia, y creo que con eso me voy satisfecho, es que logre mover sensibilidades y aprendamos a que nuestra verdad no es la verdad del otro, y que debemos ser seres más empáticos por un mejor mundo, porque si no, como dicen algunos cientistas sociales, lo que nos espera a futuro es la extinción. Quizás estamos exagerando, pero es que uno ve la realidad mundial y prácticamente como que vamos para allá. Hay conceptos que, para entender cómo estas verdades hegemónicas y absolutas se van difundiendo, se van estableciendo como conceptos que se van universalizando, es el término de cultura. Yo le puedo preguntar a ustedes qué entienden por cultura y me van a decir cualquier cosa, tiene que ver con identidad, nuestros hábitos, lo que comemos, pero si rastreamos históricamente, porque para los antropólogos la noción de cultura es sumamente importante, en el siglo XIII, por ejemplo, cultura era cultivar un lote de tierra, ¿no? Posteriormente era la cosa cultivada, ¿qué se cultivaba? Posteriormente eso se extrapola al mundo de la educación y es cultivar nuestras facultades, ¿no? Precisamente cultivar conocimiento. Pero posteriormente el cultivar conocimiento lo llevamos también al mundo civilizado, ¿no? Mejores instituciones, un mundo o una sociedad normada con determinadas categorías, democracia, religión, etc. Y esas categorías se fueron universalizando, pero permitió algo que desde mi perspectiva dividió a las sociedades, ¿no? Los seres humanos que teníamos
o que habían alcanzado el estado de cultura, que sería el estado de la civilización, y los que se habían quedado en la era salvaje, en un salvajismo, porque precisamente no habían alcanzado el modelo de vida europeo. Por eso decimos allí que cultura evoca progreso y civilización, pero ese concepto de que evocaba progreso y civilización permitió de alguna u otra forma procesos de colonización que fueron bastante nefastos, porque Europa consideró que debía llevarse su modelo de vida, había que universalizar su modelo de vida y llevarlo a África, llevarlo a la Polinesia, llevarlo a América, etc. Entonces los más salvajes debían entrar en este mundo civilizatorio. Y en ese trayecto se impusieron algunas verdades. La idea de esta primera intervención es eso, como que entrar en el debate de qué es verdad y qué no es verdad, como para servir de abreboca a las demás. Dentro de estos preconceptos elaborados obviamente por las élites de la época, hubo algunas verdades validadas por la ciencia, que le hicieron un daño atroz a la humanidad. Aquí hay algunos profesores, a los cuales admiro muchísimo, que quizás pueden estar en sintonía con mi posición, con mi saber, con mi verdad, quizás otros no. Y una de estas nociones nefastas fue la noción de raza. Para los antropólogos y sobre todo los más modernos, vamos a llamarlo así, no hablamos de raza. Para mí la raza es una categoría que si la seguimos empleando vamos a estar validando años de donde consideramos que otros seres humanos son inferiores de acuerdo a sus características fenotípicas, ¿no? De acuerdo a su color de piel. El concepto de raza, repito, estuvo validado por la ciencia. ¿Y en qué consistía? Que unos seres humanos eran superiores a otros de acuerdo a su color de piel. En el siglo XVIII, que fue el apogeo hasta mediados del siglo XX, y recuerden que Estados Unidos, que es la cuna de las grandes libertades, tenía leyes de segregación racial basadas en estas teorías, repito, validadas por la ciencia. Lo que ocurrió en Sudáfrica, y lo más triste es que en la actualidad hay sedimentos, ¿no?, de estos comportamientos racializados. Recuerdo, y que me pareció triste, ¿no? A mí me encanta el cine, y la primera actriz negra en ganar un Oscar fue una de apellido McDaniel, que fue Por lo que el viento se llevó. Era negra, era vulnerable desde todo punto de vista. Negra, de acuerdo a los chismes de la época, lesbiana y mujer. O sea, 3 vulnerabilidades terribles. Cuando se realiza esa edición del Oscar, la ley, la norma, la verdad del contexto señalaba que era ilegal encuentros donde se reúnan personas negras y personas blancas. Carey McDaniel estaba en una sala contigua, no podía estar con sus compañeros del elenco durante la ceremonia. Una cosa atroz, aberrante, ¿no?, desde mi perspectiva. Cuando ella gana, que se sorprende porque era negra, sale de la sala contigua, recibe su Oscar, da 2 palabras y a esconderse otra vez. Otro asunto normativo, validado por estos conceptos raciales, la historia de los famosos autobuses en el sur de los Estados Unidos, en donde si el autobús iba lleno, habían puestos para blancos y puestos para negros. Si los puestos de los blancos estaban llenos, los negros tenían que levantarse y dar su puesto. Por eso a veces la irreverencia es buena, porque la irreverencia tumba, reta, tensiona el status quo, que fue lo que hizo la señora Rosa Parks. Rosa Parks dijo, de aquí no me levanta nadie, yo no me levanto de este asiento porque soy tan igual al resto. Eso generó una ola de protestas, un boicot en contra del sistema de transporte que duró más de 381 días. Martin Luther King, el famoso abogado estadounidense asesinado durante esas revueltas por la discusión y las tensiones raciales, fue el abogado de Rosa. Para hacerles el cuento corto, la lucha de Rosa, el retar al status quo, enfrentarse al poder, terminó derrumbando una verdad. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos, con el traspasar de los años, tuvo que decretar que todos los hombres y mujeres son iguales. Porque no hay que hablar de raza, que sería la primera conclusión, sino de especie. Somos una especie humana y hablar en la actualidad de raza sería validar todo ese proceso de colonización del pasado y lastrar con un pasado histórico que desde mi punto de vista me parece nefasto. Siempre se los digo a mis estudiantes de
de periodismo eviten esa categoría dentro de sus textos porque, repito, sería validar una atrocidad. El tiempo corre. Verdades absolutas validadas por la religión, que es la noción de Dios. Aquí no quiero meterme en camisa de 11 varas, como dicen, porque Valencia es una sociedad, una ciudad muy conservadora. Desde mi perspectiva, los conservadurismos extremos le hacen muchísimo daño a la diversidad, y como antropólogo yo soy un militante de la diversidad en todas sus expresiones. Pero la noción de Dios, del Dios que nos ha enseñado, le ha hecho muchísimo daño a la sociedad. Otro modo de vínculo con entidades sagradas que sea ajeno a la mía, o sea, se acabó el mundo. Es considerado la anomalía más grande. O sea, que aquí las religiones de matriz afro no tienen cabida, un musulmán no tiene cabida, un judío no tiene cabida. Y, repito, la noción de Dios, o quizás, iba a decir algo medio delicado, pero para la mayoría de los sociólogos y antropólogos, la idea de las deidades son construcciones sociales. Alguno me va a llamar hereje, tiene todo el derecho, es su verdad y yo la respeto, soy creyente, con ciertos sesgos obviamente, pero a lo que voy, fue una noción que al ver, que sancionó, estigmatizó a la diferencia, condenó a la diferencia y con algunas políticas como la Santa Inquisición, que fue tan santa que aniquiló a millones de personas. La noción de familia, por ejemplo, ¿no? Aquí no hay verdades absolutas, es mi posición, entendiendo un mundo plural, diverso, en el que hace falta mayor empatía. Siempre se nos enseñó por un mundo en donde la lectura de los fenómenos sociales ha sido muy marcada por el fenómeno religioso. La familia es madre, padre, hijos, el núcleo de la familia plural. Y tenemos familias plurales en otras culturas, ¿no? La noción de matrimonio tradicional, ¿no? La verdad prácticamente absoluta en las sociedades conservadoras es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y prácticamente estamos invisibilizando otras oportunidades, otras alternativas. Tenemos países en donde el matrimonio igualitario es una realidad. Y si usted le da determinados derechos a la gente, tiene que reconocerlos, ¿no? Y ante la visibilización de estas nuevas propuestas, creo que el dinamismo social pues, se hace cada vez más evidente, ¿no? La noción del rol de la mujer, que ya Luisa quizás irá a profundizar en eso, donde prácticamente en la antigüedad, ¿cuál era la verdad? La mujer es un apéndice del hombre, una extensión del hombre. Ni siquiera tiene derecho a pensar, ni siquiera tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Algo totalmente terrible y que desde la antropología y desde la antropología cultural hemos hecho bastante militancia, ¿no? Para visibilizar estos fenómenos. Y rapidito, bueno, la noción de medicina, en donde la biomedicina prácticamente se apoderó de todos nuestros escenarios, pero otras alternativas, como la medicina de matriz indígena, por ejemplo, siempre es deslastrada y la estigmatizamos y la acumulamos dentro de un saco donde va todo lo supersticioso, lo mágico dentro de ese imaginario, ¿no? Venezolano, que repito, es muy conservador, es machista, aunque no lo queramos reconocer, y en algunos casos, y esto hay evidencia de relatos más cualitativos, que también es racista. Entonces, quien no es igual a mí se convierte prácticamente en enemigo. Y socialmente vamos estructurando unas especies de anomalías. Bueno, dentro de estas anomalías, obviamente, ¿qué sería una anomalía? ¿No? Hay autores como Rita Segato, un antropólogo argentino excepcional, Foucault, que para mí es uno de los grandes pensadores de los últimos tiempos, lastimosamente se nos fue muy rápido, consideraban que las anomalías es todo lo que la sociedad considera anormal. Sociedad hegemónica, ¿no? Sociedad prácticamente las élites. ¿Y qué sería una anomalía? Prácticamente un afrodescendiente en un contexto como el nuestro termina siendo una anomalía. A veces hasta la propia mujer en un contexto de poder machista terminaba siendo una anomalía, mutilada, no tenía derecho a prácticamente nada. Un indígena sería una anomalía. Un homosexual termina siendo una anomalía desde esa perspectiva hegemónica nefasta que, repito, desde mi perspectiva le ha causado tanto daño a la
sociedad. Incluso Foucault, que era gay, abiertamente gay, empezó a trabajar, a proponer teorías acerca de qué era normal y qué era anormal. Él intentó suicidarse porque provenía de una familia muy religiosa, muy católica, y en algún momento no se aceptaba. Si desde niño le metían dogmas y dogmas y dogmas de que lo que estaba haciendo era malo y que ser afeminado no está validado socialmente, el muchacho intentó suicidarse varias veces, estuvo internado en psiquiátricos, y esa perspectiva le permitió a él, su propia realidad, le permitió ir haciendo estudios sobre las anomalías, y él mismo terminó siendo una anomalía para el resto de la sociedad. Entonces, ya me queda poco tiempo porque esto es a mí este tema particularmente me apasiona, es como para pasar hablando y filosofando toda la noche, pero lo que vemos es que somos una sociedad en donde nos cuesta entender al otro, nos cuesta entender al que piensa distinto, nos cuesta entender al que se comporta de una manera distinta a la mía, porque somos tan etnocéntricos. El etnocentrismo es la condición del ser humano a sentirse superior al resto, que no aceptamos la verdad del otro. Entonces el llamado, obviamente que aquí la educación sigue siendo el mayor compromiso para tratar de transformar, ¿no?, esta situación, la educación formal, la educación informal, y creo que esta cruzada, porque yo considero que la antropología cultural es como una cruzada por la diversidad, por la visibilización y el respeto al diferente, la comprensión, no solamente conocer, creo que el comprender a esa otredad histórica, marcada, signada por mucho dolor, es indispensable en estos tiempos, ¿no? Por eso yo digo que esta es la gran cruzada de la antropología cultural, que es mi especialidad, y su lucha por un mundo más seguro, en especial para la diferencia. Mira, marcó en cero cuando estoy terminando. Buenas noches, agradecido.